Cátedra itinerante y abierta de la Universidad Pedagógica Nacional. Formación de maestros y educadores para una Colombia en paz. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros. La Universidad Pedagógica Nacional amplía a más sectores de la sociedad las elaboraciones, discusiones y propuestas que genera la academia y las organizaciones sociales acerca del conflicto y la paz. Para ello, la Cátedra de Paz visitará escuelas de la ciudad, como alianza educativa que proponga soluciones al sector en su conjunto, además de continuar en el Centro Cultural Gabriel Betancur Mejía. Cuando tenga la tierra. Programación de la cátedra. Tercera sesión. Pedagogía de la memoria, derechos humanos y paz. Cátedra itinerante. 13 de octubre de 4 p.m. a 6 p.m. Lugar, Colegio IED Leonardo Posada. Carrera 92, número 7242, Sur. Cátedra en la Universidad Pedagógica Nacional. Miércoles 28 de octubre de 5 p.m. a 8 p.m. Lugar, Centro Cultural Gabriel Betancur Mejía, calle 73, número 1453. El profesor deja algunas temáticas que ya hemos abordado con los estudiantes de grado 11 y algunas reflexiones que sin duda alguna tienen que ser objeto de reflexión en la escuela. Pensando qué iba a decir hoy, decía, pues hombre, van a estar los chicos de 11 que llevo un año hablándoles de conflicto armado en Colombia. Un año. Alguno de los que están acá me dijo en las primeras clases, como en la tercera clase, profe, ¿otra vez conflicto armado en Colombia? Y yo, sí, acostúmbrese porque va a ser todo el año. Como los próximos 20 años. Pero ¿a qué va la acotación? Pensarnos la enseñanza del conflicto armado en Colombia no es una tarea fácil. ¿Y por qué no es una tarea fácil? Porque estamos cargados de vicios. ¿A qué me refiero cargados de vicios? Pues, por ejemplo, la guía. ¿Sí conocen la guía? Pérez, ¿usted conoce la guía que suele botar el profesor cuando no se lo aguanta? ¿Sí? ¿Cómo funciona? Entonces la guía funciona, usted coge y tome, rellene este cuestionario de 20 preguntas. ¿Sí? Con eso le ahorro el trabajo de pensar. Cuando hablamos de educación para la memoria histórica, eso tiene un inconveniente. Y es que el maestro que está acostumbrado a botar el cuestionario con 20 interrogantes, pues no está haciendo memoria histórica. Sencillamente está haciendo una repetición de información. Uno de nuestros filósofos, Stanislao Zuleta, decía que la educación secundaria tiene un grandísimo problema, y es que es un mar de información. Un mar de información, pero poco de pensar. Y cuando uno está en clase dice, bueno, ¿cómo hago que estos chicos piensen? ¿Cómo hago que estos chicos se dejen interpelar por el otro? Porque coincido con el maestro. Si hay una necesidad educativa para poder enseñar el conflicto armado en Colombia, es que nos dejemos interpelar por el otro. Pero eso tiene unas dificultades. Y es que hay políticas de la memoria. Si ustedes, bueno, los que se educaron, por ejemplo, mis estudiantes pueden decir que yo nunca les doy un libro de texto. Jamás. Porque el libro de texto tiene algo que podemos denominar como políticas de la memoria. ¿A qué me refiero con eso? Que ahí está lo que usted debe recordar. ¿Tienen alguna pregunta?
Es que los siento inquietos, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de políticas de la memoria, estoy hablando de que, por ejemplo, los libros de texto le dicen a usted qué es lo que debe recordar, qué es lo que debe aprender, qué es lo que debe pensar. Pensar en una educación para la memoria histórica es una cosa distinta. Es tomar otras herramientas de la historia para que usted mismo haga sus juicios. Ya quienes han sido resultado del proceso les contarán un poco de eso. ¿Qué pasa con esas políticas de la memoria? Pues que hacen unas representaciones nacionales que están instituidas. ¿A qué me refiero con eso? Pues se le da mayor relevancia a unos discursos que se terminan considerando como ciertos. Entonces, infortunadamente, a veces los estudiantes y los maestros caemos en algo, y es en buscar en únicas fuentes y creer que esa es la verdad. Ahí está. ¿Y dónde está el derecho a pensar? Y el derecho a decir, no estoy de acuerdo y opino otra cosa. ¿Dónde se queda? Pero bueno. 2. El libro de texto excluye todas las miradas posibles. Pensar en una educación en sintonía con la memoria histórica es buscar otras fuentes, otras aristas. Muchas veces la voz de los excluidos o la voz de los silenciados. ¿A través de qué? De los testimonios. Bueno, en ese problema de las políticas de la memoria que están fabricadas, pues se le da mayor relevancia a unos acontecimientos que a otros. Hace un par de meses en clase yo le decía a los estudiantes, pues todo el alboroto mediático, ¿no? Porque las FARC habían hecho hostigamiento a algunos soldados heridos y los medios de comunicación lo despliegan, ¿no? Y son asesinos, terroristas, malos. En una clase con grado 11, algún estudiante dijo, hay que matarlos a todos. Yo solo les estoy contando lo que he vivido en este colegio. Hay que matarlos a todos los guerrilleros porque son malos. Y uno dice, ¿hasta dónde esto que está diciendo es réplica de los medios masivos de comunicación? ¿Hasta dónde son verdades instauradas? ¿Hasta dónde es lo que nos han vendido y lo que consideramos como verdad? Finalmente, esto va de la mano con los imaginarios colectivos construidos por los medios masivos de comunicación. Tengo la plena seguridad que muchos siguen considerando que acá el único mal son las FARC. Les voy a mostrar unos comentarios. Estos comentarios los he sacado de un ejercicio el primer día de clase de Ciencias Políticas con grado 11 en el año 2015. Los dos primeros fragmentos responden a una pregunta que les hice. Los que están acá de 11 recordarán ese día. Llegué y les dije, saquen una hojita, esto no es una evaluación. Vamos a mirar ustedes qué piensan. Les hice una pregunta. ¿Qué entienden ustedes por el conflicto armado en Colombia? Miren la respuesta. Para mi concepto, el problema que tiene el país es con las FARC, ya que ellos asesinan gente inocente. Otro estudiante dice, pues yo creo que el conflicto en Colombia se ha dado a partir de las FARC. Muchas masacres, destierran los campesinos de sus tierras. Seguido a esa pregunta, yo les decía, bueno, ¿y cuáles son las causas del conflicto armado en Colombia? Por acá algunos se ríen porque respondieron esas preguntas. Entonces decían, las causas son personas ignorantes que no están de acuerdo con el Estado y creen que pueden violar los derechos de los demás, refiriéndose también a las FARC. A la misma pregunta otro estudiante responde, la causa del conflicto en Colombia se da por la rivalidad que tiene el ejército y las FARC. En resumen, el 95% de los estudiantes consideraba que la causa del conflicto armado en Colombia eran las FARC. Solo las FARC. Y si preguntábamos por las causas, las FARC. Y si preguntábamos por los actores del conflicto, las FARC.
Y lo peor, yo pregunté, bueno, ¿ustedes qué opinan de los diálogos de paz? ¿No? Posible, ¿no? Pero miren lo que sucedió. Todos entraron en angustia. ¿Por qué entraron en angustia? Ay, profe, ¿usted va a calificar esto? Que no. Profe, ¿que lo va a calificar? Que no, que solo quiero saber lo que usted piensa. Si no sabe, conteste no sé. Tengo que decir por lo menos que el 65% de los estudiantes no sabían de qué les estaba preguntando. Puedo decir que hoy, por lo menos los que están acá presentes, algo quedó. Bueno, sigamos. Ante tal grado de parcialidad, la pregunta es, ¿qué hacer? ¿Qué hacemos? Bueno, pues la respuesta fue utilizar pedagogía de la memoria como alternativa. ¿Qué tiene de novedoso la pedagogía de la memoria? No diría yo de novedoso, sino lo que es necesario. Entonces, primero, un compromiso con las víctimas. ¿Por qué? Porque nuestra línea de acción, de reflexión, nuestra reconstrucción del pasado es a partir de testimonios y vivencias de los otros. Esencialmente eso, testimonio de las víctimas, de diversos acontecimientos que han sucedido en el país en diversos momentos históricos que nos permiten construir nuestra propia lectura del conflicto armado en Colombia. Aparte de eso, pues hacemos una reconstrucción del pasado a partir de vehículos de la memoria. ¿Qué denominamos como vehículos de la memoria? Pues todas esas herramientas que salen de un libro de texto, que salen de la enciclopedia y que nos permiten usar otros lenguajes de la memoria. Entonces en clase usamos música, imágenes, utilizamos literatura para este año. Y eso todo tiene una intencionalidad. ¿Cuál es la intencionalidad? Crear un vínculo emocional. ¿Por qué? Yo les decía a mis estudiantes, estamos tan acostumbrados a la violencia como sociedad que todo nos da igual. Todo nos da igual. Y sí vemos en las noticias, todos los días, masacre, asesinado, desaparecido, pero como no soy yo, como no me interesa, como no es mi hermano, como no es mi papá, como no es mi hijo, pues no es mi problema. Pero no los culpo, porque es un problema social, es un problema ético. ¿A qué me refiero con un problema ético? A que es una forma en la cual nos relacionamos con los otros y es una forma guiada por nuestro modelo económico, que es el capitalismo. ¿Eso qué quiere decir? Primero yo, segundo yo, tercero yo, y si me queda algo, pues también es para mí. ¿Por qué? Porque es una ética del individualismo. En este sentido, una pedagogía de la memoria tiene que ser una apuesta ética por el otro. Ahí yo les coloco Levinas. Levinas es un filósofo que dice, bueno, sí, Levinas, sí, Miguel, ese es su nombre. ¿Qué dice este filósofo? Dice, pues es que yo tengo que ponerme en los pies del otro, dejarme interpelar por su dolor, acogerlo, ayudarlo. Cuando yo estoy guiado por el individualismo, el otro no me interesa. Soy incapaz de dejarme interpelar. Soy incapaz de ponerme en los pies del otro. Bueno, finalmente, la pedagogía de la memoria también es un arma de resistencia. ¿Y de resistencia a qué? Al presentismo absoluto. Este término lo plantea una profesora de la Universidad Pedagógica Nacional, Graciela Rubio, y ella dice, bueno, ¿qué es eso del presentismo absoluto? Y es que nos han incrustado el chip de lo inmediato, rápido. El pasado no importa, presente es rápido y el futuro no nos importa, es ya. Entonces uno llega a clase y
Por favor, hagamos síntesis de la clase anterior. ¿Qué, profe? ¿Qué vimos? Vinimos a clase. Así son ustedes, ¿sí o no? ¿Qué tema tratamos, profe? Pues lo del conflicto, pero ¿a qué conclusiones llegamos? No sé, profe. ¿Qué las FARC? Bueno, en este sentido, ahora les vamos a mostrar con Adriana un poco la experiencia que hemos llevado a cabo este año, utilizando ¿qué? Los vehículos de la memoria que hemos mencionado, en aras de ¿qué? De ponernos en los pies del otro, pero con un objetivo más ambicioso. Y el objetivo es que cada uno de ustedes, los que estuvieron en el proceso mejor, se conviertan en multiplicadores. ¿De qué? De la memoria. Entonces, búscalo por... Bueno, mientras que Adriana puede abrir esto, yo les voy contando un poco lo que hay en el escenario. Para los estudiantes de grado décimo de la jornada de la mañana y de la tarde, quiero que vean a los costados los mapas que se encuentran. ¿Sí? Les voy a contar qué son los mapas. Miguel dice, chicos, Miguel en un esfuerzo por regularse dice, no, es que son, ¿qué? Nada, algo así como el territorio de Colombia, digo. Bueno, sí y no. Los mapas son un ejercicio que hicimos con el curso 11.3 de la jornada de la mañana, que buscaba recoger en ellos elementos del conflicto. Bueno, cada uno tiene una temática diferente. Al final de la charla espero se acerquen para que miren qué están contando cada uno de los mapas. Hay uno que habla de las FARC, indudablemente no lo podíamos dejar afuera. Acá, la biografía de las FARC. Hay otro que nos habla del problema de las tierras. Cada una de esas tarjeticas cuenta una historia. Por este lado, hay que entender que el conflicto armado es un problema económico también. El negocio de la guerra está presente y ha llevado a que nuestro país pues esté siendo despojado al costado de su derecha. Bueno, Adriana, entonces vamos a empezar. Cómo a lo largo de este 2015 se pensó en trabajar eso de la memoria, cómo lograr, creo que el objetivo más importante era sensibilizar, y ese sensibilizar no simplemente para que quedara ahí, sino para que trascendiera en el recordar, en el identificar y obviamente en el hacernos parte de nuestra historia. En esa medida tuvimos una primera fase que llamaremos de fundamentación. En esta primera fase los estudiantes de grado 11 en la jornada de la mañana y en la tarde de 11 y de grado décimo también, estuvimos leyendo un poco a propósito del conflicto armado. Pero entonces, pues, como bien lo decía Diana, no era el observar a partir de los libros de texto, a partir de lo común, de lo cotidiano, no, sino hacerlo un poco más sentido, y en esa medida comenzamos a leer fuentes literarias, obviamente, que nos hablaran un poquito precisamente de este conflicto, dándole la voz a las víctimas. En esta medida, pues, podemos decir que tuvimos como unos 3 documentos básicos, que fueron Los muertos no se cuentan así, Los ejércitos y finalmente Cuánto cuesta matar un hombre. Fueron 3 libros que digamos que fueron nuestro punto de partida, por decirlo de alguna manera. Esto se vino acompañando con otras acciones, con cine,
con música, con teatro. Tuvimos la posibilidad y la fortuna de estar con los estudiantes de grado 11 en la obra de teatro Labio de Liebre, también precisamente como en ese proceso de fundamentación. Una vez terminado como esta primera parte, por decirlo de alguna manera, comenzamos ya en una segunda fase, y es que a partir de todas las inquietudes que comenzaron a surgir, de ver los otros actores del conflicto, ubicar que no son solamente las FARC, sino que había paramilitarismo, que había gran parte de culpa del Estado, que estaban las víctimas, las mujeres, bueno, etcétera, como actores del conflicto, pues comenzamos a pensar en acciones concretas. Y esas acciones concretas nos llevaron a planear el primer foro interinstitucional, Leonardo Posada Pedraza, que se cumplió el pasado 8 de septiembre aquí en nuestra institución, y en el cual tuvimos pues a varios compañeros de otros colegios y de otras localidades. En esa medida pues fue interesante porque es saber que este cuento de la paz, este cuento de la memoria, el reconocimiento, no es algo exclusivo de nosotros ni que se está pensando aquí, sino que está trascendiendo, que son muchos los jóvenes, los niños, las niñas, los maestros que están pensando precisamente cómo construir ese reto que se viene ahorita de manera muy profunda, que es la construcción de paz. De allí comenzaron a surgir textos de carácter académico y también textos de carácter literario, pero ya creados por los estudiantes. Hay algunos, les pido silencio, por favor. Qué pena con ustedes. ¿Será que podemos colaborar con el silencio? Bien, como les decía, comenzaron a surgir textos de carácter literario y de carácter académico que logramos recopilar en la revista que ustedes tienen en sus manos. Bueno, no hay para todos, pero algunos la pueden compartir. Y allí van a encontrar la creación de nuestros estudiantes reflexionando y pensando precisamente a propósito de la memoria y a propósito de la paz. De igual manera, pues la pueden encontrar en nuestra página web. Como ustedes se pueden dar cuenta, pues aquí está. Y pues se puede descargar para su lectura. Bien. Después de ello, comenzamos o tuvimos la fortuna de participar ya en el foro distrital, que fue en agosto. Y es que, efectivamente, como lo mencioné anteriormente, no es algo que se esté pensando aquí, es algo que está trascendiendo, y en esa medida pues fue un proyecto muy interesante que logró presentar el colegio a nivel distrital con otras 8 propuestas de la localidad. Y pues ya por último tuvimos la alegría de contar con un proyecto que digamos que tiene sus fuentes o debe su nacimiento del proyecto que se desarrolló con Diana, pero que pues fue creciendo y fue alimentándose más, que es la propuesta de Amnesia. Amnesia, que es una propuesta de carácter artístico, pero que evidentemente pues tiene su sabor desde lo que se trabajó en aula, y que el pasado mes se pudo presentar también en la Cátedra Itinerante para la Paz, en la versión anterior, en la Universidad Pedagógica Nacional. Entonces, pues, allí en la página podemos encontrar todo esto. Por último, también hay una experiencia muy bonita que quisiéramos compartir con ustedes, y es que esos cuentos que realizaron nuestros estudiantes, esas creaciones literarias, no se quedaron en, hey, bueno, vamos a hacer y quedó bonito y ya, ¿sí? De hecho, pues allí en la parte de atrás ustedes van a encontrar algunas producciones literarias de los estudiantes, más tarde pueden pasar a observarlas, sino que estos cuentos fueron llevados a los niños de primaria. Entonces fue como los niños de 11 llevaban esta visión de cómo explicarle el conflicto armado a los más pequeñitos, que fue una labor bien interesante, y que pues es el video que vamos a compartir.
Y yo soy Andrés Murillo. El día de hoy Vamos a ir a nos dirigimos al salón 101 a relatarles nuestro cuento, nuestra historia, que está muy, muy genial. Se llama El Diario de su... Ojalá les guste. Chao. Entonces el papá se dio cuenta de que su hijo estaba muerto. Entonces él mismo vio que lo tenían disfrazado Del conejito. no, de lobo. Lo tenían disfrazado de lobo. ¿De lobo qué? Malo. Sí, muy Entonces el papá, al saber esto, fue a denunciar. Y pues simplemente recibió una amenaza. ¿Y qué pasó con el papá? Muy bien. La guerrilla. La policía, muy bien. Bueno, lo que pasa es que hay una pelea. Silencio, chicos. Piensen ahí, ustedes saben por qué se pelean los grupos que tienen armas. Muy bien, porque unos quieren diferentes y tienen diferentes cosas. Por ejemplo, uno quiere ir a jugar y el otro quiere ir a estudiar. ¿Y qué es lo correcto? Muy bien. Ya tus padres estaban muy deprimidos, ¿sí? Estaban asustados, la mayoría ya habían fallecido, sí. Entonces, los padres se quedaban, el papá de Stevie y la mamá de Susie, entonces decidieron que hacer una Justicia. hacer una marcha. ¿Exigiendo qué? Duro. Justicia para Colombia. Porque entonces no sabían dónde estaban sus hijos, a sus otros compañeros los habían matado, y pues estaban muy tristes e indignados porque los habían matado. Cuando Susie se despertó, ¿cuál es Susie ahí? La oveja. Muy bien. Cuando Susie se despertó, ¿en qué se despertó? En Venezuela. ¿En dónde? En